Ya, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El tema de hoy es el tema de paralelogramo, ya, o también denominado cuadriláteros 1. El tema de cuadrilátero, como es extenso, se divide en dos. Cuadriláteros 1, que estudia los paralelogramos, y cuadrilátero 2, que estudia el trapecio y trapezoide. Entonces, por ahora vamos a estudiar lo que es el paralelogramo. Ya, empecemos. Mire, el prefijo de paralelogramo es paralelo. O sea, los lados de este cuadrilátero van a ser paralelos. ¿De dónde proviene ese cuadrilátero? Proviene justamente de la intersección de dos rectas paralelas con dos rectas secantes, que también son paralelas. ¿Ya? Entonces, esta figurita, cuyo interior lo estoy pintando, se le llama paralelogramo. Ahí está. O sea, no es la región que está pintada, sino solo el borde nada más. Ahora, un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. Mira, las horizontales son paralelas y las oblicuas también son paralelas. Ahora, este paralelogramo se puede dividir o clasificar en 4 paralelogramos también. Una de ellas es el romboide, que se dibuja idéntico al paralelogramo. El otro es el denominado rombo. ¿Ustedes ven ahí? ¿No es cierto? Mira, aquí cuando es extenso, cuando un lado es más grande que el otro, es romboide o paralelogramo. Pero a medida que lo acercamos y los lados sean iguales, ahí se parece un rombo. Ahora, ¿en qué momento se transforma en rectángulo? Cuando esas oblicuas, que son secantes, formen 90 grados con las paralelas. ¿Ves? Y mantienen el paralelismo de los lados. O sea, el rectángulo, el rombo y el romboide mantienen el paralelismo, por lo tanto son paralelogramos, son partes del paralelogramo. Un cuadrado, ¿será también un paralelogramo? La respuesta es sí. Ahí tienen al cuadrado. ¿Ves? Siguen manteniendo el paralelismo de los lados. Por esa razón, a esa figura se le llama paralelogramo. Pero obviamente cada uno de ellos se va a estudiar en forma independiente a la otra. ¿Ya? Pero primero vamos a lo que nos concierne, a la parte general. Mira, todo lo que ustedes llevaron en el tema de ángulos formados por paralelas y transversales también es útil aquí. ¿Ya? Vamos a estudiarlo como ejemplo. Mira. Supongamos que yo tengo un ángulo de 70. Entonces, por alternos internos, o la Z, como ustedes llaman, es 70. Al costado está 110 grados, que es el suplemento. Ese ángulo de 70 que está abajo se traslada en forma paralela, o sea, como correspondiente hacia el otro lado.
Y ese ángulo de 70 sube a la posición de aquí por los alternos internos o la Z. Y al costado de 70 sabemos que está a 110. Listo. ¿Cuál sería la primera propiedad de un paralelogramo en forma general? Los ángulos opuestos son congruentes. No solamente los agudos, sino los obtusos. ¿Te das cuenta? Ya, ahora, dos ángulos distintos suman 180. Miren ahí. O puede ser esto también. 180. ¿Ya? Los lados opuestos también tienen la misma medida. Ahí está. Esas son propiedades generales de un paralelogramo. Y cada paralelogramo, cuando se divide, tendrá una particularidad de otras propiedades. O sea, cada uno tiene su propia propiedad, independientemente de esto que es general. ¿Está bien? Ahora, tienen que darse cuenta que utilizando esta propiedad de los angulitos, tú puedes resolver muchos problemas. Por decir, te dicen, en un paralelogramo, sus ángulos están en razón de 2 a 3. Mira, de 2 a 3. Entonces tú le pones 2x a uno de ellos y el otro será 3x. Puede ser esa o puede ser esta. No hay ningún problema. Son ángulos distintos. ¿Y qué dice la propiedad? Que el 12x con el 13x, como son ángulos diferentes, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Y resuelves el problema. Puedes hallar x y hallar cuánto mide el ángulo menor y cuánto mide el ángulo mayor. Ahora, hablemos un poco del perímetro. Si este lado mide A y el otro mide A, este mide B, y el otro mide B. ¿Cómo se halla el perímetro? Sumando las medidas de los lados, o sea, 2A más 2B. ¿Está bien? Ya está ahí todo lo relacionado con paralelogramo. Ahora hablemos de la altura. Miren, jóvenes, en su cuarto, en su casa, tienen un piso y un techo. ¿Qué es lo que lo mantiene siempre fijos? Las columnas y las vigas. Las columnas son como unos rectángulos así, vertical. O sea, es perpendicular al piso y al techo. Para que el techo y el piso sean paralelos, es necesario que la columna sea perpendicular a las dos. Nosotros le llamamos a eso altura. Mira, esta línea que estoy trazando se va a llamar altura, pero con una condición, que no solamente forme 90 grados abajo, sino arriba también. Eso es importante. ¿Estamos? ¿Cuántas alturas tiene un paralelogramo? Tiene dos. Una ya la tracé y la otra la estoy trazando. Mira, mira. Este también es altura. Porque las secantes son paralelas. Por lo tanto, hay una altura ahí. Entonces, el paralelogramo tiene dos alturas.
El romboide tiene dos alturas que son de longitudes diferentes. Pero el rombo no. El rombo tiene dos alturas, pero de longitudes iguales. El rectángulo el rectángulo tendrá altura. Sí, tiene dos, son los lados. ¿Y el cuadrado cuántas alturas tiene? Tiene dos, son los lados de los costados. ¿Ves? Entonces, todo paralelogramo tiene dos alturas. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver en forma general y luego en la parte que voy a describir en detalle. Acá voy a dar la definición de paralelogramo. ¿Cómo se define un paralelogramo? Es el cuadrilátero que tiene dos pares, ojo, dos pares de lados paralelos. Se clasifica en cuatro. ¿Cómo es eso? La primera es el romboide. La segunda es el rombo. La tercera es el rectángulo. Y la cuarta es el cuadrado. ¿Ya? Entonces se divide en cuatro. Pero la propiedad que les voy a mostrar cumple para cualquiera de ellos. Mira. Esta es la gráfica del paralelogramo en forma general. Ustedes tienen que dibujar aproximadamente, ¿ya? Los lados paralelos. Ahí. Puede ser, ¿no? Ya. Y nombrar sus vértices, como ustedes ya saben, con letra mayúscula, ¿no? A, B, C y D. Cuando ustedes le mencionen un paralelogramo, lo primero que uno le viene a la mente es este gráfico. ¿Cierto? Ya, muy bien. Recuerda lo que hemos visto en la teoría del borrador. ¿Cómo eran los ángulos opuestos? Eran de la misma medida. Agudo con agudo y obtuso igual a su opuesto. Ahí está. ¿Está bien? ¿Y qué se cumplía? ¿Ah? Ahorita vamos a ver. ¿Cuál era la definición de paralelogramo? Era el cuadrilátero que tiene, ¿qué cosa? Dos pares de lados paralelos, ¿cierto? AB paralela con CD y BC paralela con ¿quién? Con AD.
Ese es un paralelogramo. ¿Está bien? Por eso dice ahí definición. Ya. Ahora, voy a poner acá, se cumple. ¿Qué se cumple? Que la suma de alfa más beta, que son ángulos distintos, ¿cuánto es? 180 grados. Muy bien. ¿Qué más? Con respecto a los lados. Los lados opuestos son paralelos y también tienen la misma medida. ¿Estamos? Por lo tanto, ya sabes cómo calcular el perímetro. ¿Estamos o no? Ya ahí está. Eso es lo que se cumple. Ahora, hablemos de las diagonales. Si trazas diagonales, ten en cuenta que las diagonales se bisecan. ¿Qué significa la palabra biseca? Viene de bisectriz. Viene de dividir en dos partes iguales. Miren, jóvenes, cuando trabajen con diagonales de un paralelogramo, se cortan en su punto medio. ¿Está bien? Las diagonales se bisecan. ¿Qué significa se bisecan? Se cortan en su punto medio. Finalmente, decimos acá, ¿cómo calculamos el perímetro? Es 2 veces A más B. Ese es el perímetro del paralelogramo. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la inclinación de los lados, esto se divide en romboide, rombo, rectángulo, cuadrado. Y ese es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Mira, ahí está. Esas son las clases de paralelogramos. Romboide, ahí lo tienes, cuando A diferente de B. Uno es más largo que el otro. Pero hay casos en que el romboide se confunde con el paralelogramo. Entonces podemos afirmar que el romboide es el paralelogramo propiamente dicho. ¿Qué significa propiamente dicho? O sea, es igual al original. De eso se trata, ¿no? Es como decir un papá y su hijo. El papá se llama José. ¿Qué le dicen al hijo? José Junior. Porque es idéntico. Acá hablamos lo mismo que el romboide del paralelogramo. En un ejercicio, si te dicen, se tiene un paralelogramo, tú vas a dibujar el romboide con A diferente de B. Y todas las propiedades que se cumplen. ¿Qué propiedades se cumplen? La que hemos visto. Los ángulos opuestos, ¿cómo son? Igualitos. No solamente los agudos, sino los obtusos también. ¿Viste? Mira, beta y beta. Ahí está. ¿Ves? Alfa más beta, 180. Ya listo. ¿Qué más? Las diagonales se bisecan. Todo lo que se cumple arriba se cumple acá también. En el caso de rombo, si A es igual a B, se vuelve rombo. Los 4 lados son iguales. Hablemos de las diagonales. Esta diagonal
mayor con la diagonal menor son perpendiculares. ¿Y qué más? Se cortan en el punto medio. Ah, ahí está, mira. Punto medio. ¿Qué más el profesor? Bisectriz. Cada diagonal es una bisectriz. Por ejemplo, ahí, podemos decir, este es alfa, el otro también será alfa. Y no solamente ahí, el ángulo opuesto también, que tiene la misma medida, este va a ser alfa, y el otro va a ser alfa. ¿Está? Esto también, beta, 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 dependiendo del tipo de problema. ¿Ya? Entonces, no te olvides que las diagonales son perpendiculares y se cortan en el punto medio, en un rombo. Y también son bisectrices, como ustedes están viendo acá. En el rectángulo, ¿qué diferencia hay con el cuadrado? Que un lado es más largo que el otro. Por eso que A diferente de B. Pues si A es igual a B, se transforma en un cuadrado. Muy bien. ¿Y qué de novedad hay aquí? Las diagonales. Las diagonales se bisecan. ¿Por qué? Porque es un paralelogramo. Se corta en el punto medio. Y se forman triángulos isósceles congruentes. Mire el triángulo isósceles de arriba. ¿Viste? Son congruentes. Y encima son isósceles. Eso significa que ustedes pueden agregar aquí un alfa. Y se repite aquí, se repite arriba y se repite al costado. Se repite 4 veces. ¿Está bien? Ya, muy bien. Hablemos del cuadrado. Lados congruentes. ¿Ya? De la misma medida. ¿Qué más? Las diagonales se bisecan. Sí, ya lo sabemos. Ahora le trazamos. ¿Cuánto mide esa diagonal? A ver, en el chat privado, ¿quién me dice el valor de esa diagonal? Taquito, Pariona, Cotrina. Buenos días. A ver. ¿Cuánto vale la diagonal? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya me dieron la respuesta. Guamanchagua. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Guamaní también. Muy bien, Guamaní. Ahora, cuando ustedes tracen una diagonal, ¿en qué lo transforman? En 2 triángulos notables de 45. Por eso que los chicos han dicho que la diagonal vale A raíz de 2. Y en el otro lado sucede igualito. Ahora, ¿ustedes alguna vez han comprado o han usado una servilleta? Cuando ustedes van a almorzar ahí de repente, en otro lugar, a la servilleta lo traen doblado en forma de triángulo. ¿Sabe por qué? Si tú lo desdoblas, esa servilleta tiene forma cuadrada. Profe, ¿por qué se puede doblar? Porque son simétricos. Trazas una diagonal, es simétrico la otra. Tú imagínate que una servilleta sea rectangular.
en rectángulo, ¿tú lo puedes doblar por la diagonal? Sí, pero no van a coincidir. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, cuando sean cuadrados, se puede doblar por la diagonal y esas figuras son simétricas. Ahora, si trazas a la otra diagonal, también vas a tener 45 como bisectrices. Y al final te vas a dar cuenta que este es perpendicular. Y como al inicio se cortan en el punto medio, estos segmentos son igualitos. Ya ese centro, así se le llama, al punto de corte de las diagonales. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar centro del cuadrado. ¿Ya? Centro del cuadrado. Entonces, no te olvides, vamos a hacer un repaso general. Cuando te digan romboide o paralelogramo, es lo mismo y dibujas como está ahí. ¿Ya? Si las diagonales se bisecan, dependiendo del problema, si es que te lo piden. ¿Ya? A rombo, el rombo tiene lados iguales, diagonales perpendiculares y se cortan en el punto medio. Y si quieres usarlo como bisectriz, lo puedes usar. En el caso de rectángulo, ya saben que tiene ángulos de 90. A y B son diferentes. Y ya puedes calcular el perímetro que se repite al otro lado. Al trazar diagonales, aquí hay que poner una nota, ¿no? Las diagonales son congruentes. Son congruentes. Las diagonales. Se bisecan, obviamente se bisecan, ya sabe por qué. Porque simplemente es un paralelogramo. Forma triángulos isósceles también. ¿Ya? Muy bien. Y en el cuadrado, obviamente, ángulos de 90, lados congruentes, diagonales perpendiculares y bisectrices, y se forma triángulo notable de 45. ¿Listo? Ya. Muy bien, jóvenes. Todo esto que está acá es la parte de la teoría que necesitamos para resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a resolver la dirigida. A ver, intenten resolver, jóvenes, a ver. Ya, muy bien ahí. Guamanchagua, Gutiérrez, Payona, Balbín, Guamaní, muy bien, ¿ah? Tafur, Luque. Todos ellos me han dado la clave, la C de Castillo.
¿Ya? Ya, vamos a dibujar el paralelogramo. ¿Qué pasaría si te dicen, en vez de paralelogramo, te dicen romboide? Si te dijeran romboide, ¿ya? Entonces sería lo mismo. Pues. Sería lo mismo. ¿Está bien? Ya. Entonces, los ángulos son como. Ese término son como es múltiplo de esos números. Voy a escoger este. Y el otro que es distinto, obviamente no va a ser este. Porque los opuestos son iguales. Tiene que ser que está al costado. Y ustedes saben perfectamente que esos dos angulitos, 2x sumado con 3x, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 5x igual a 180 y de ahí has obtenido x 36. Pero ¿qué es lo que piden? Lo que piden es la medida del ángulo mayor. Pero la medida del ángulo mayor es el triple de x. Pero como x ya lo calculaste 36, y esto va a ser 108 grados. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Esa es la respuesta del problema. Ya. Muy bien, también a Caicho, Balbín, Luque, Tafur y Guamaní. Ya, veamos ahora otro ejercicio, la número 2. ¿Ya? Vamos a resolver la número 2. Ya. ¿Quién es el primero que resolvió? Muy bien. Payona, Guamanchagua, Balbín. Ajá. A ver. Dice, en un cierto paralelogramo. Ya. Uno de sus lados mide 2. 2. Ahí está. El perímetro es 12. El otro lado, no sé cuánto vale, eso es lo que me están pidiendo. Le estoy llamando X. Entonces coloco aquí resolución. Como el perímetro es 12, sumo 2 más 2, 4. Le sumo 2x, lo igualo a 12. Y aquí resuelvo 2x es igual a 8. Y x te va a salir 4. ¿Qué es eso? La respuesta. Porque justamente te están pidiendo cuánto mide el otro lado. El otro lado es x. Y aquí me sale 4. ¿Está bien? Ya. Muy bien, muchachos. Hasta ahí todo ok. Vamos con la siguiente pregunta, la número 3. Vamos, inténtenlo ahí, aunque ya me están dando la respuesta. Acá, muy bien, Balbín me dice que es 13, Guamanchagua 13, Payona 13. ¿Los chicos están compitiendo o se están pasando el dato? Muy bien, Salvatierra. Ya, a ver. Es ese rectángulo.
En ese rectángulo de perímetro 34, uno de sus lados mide 5. Si un lado vale 5, el otro lado opuesto vale 5. Yo no sé cuánto vale este lado. Estoy poniendo B. Esto será B. Pero como dice que el perímetro es 34, entonces voy a calcular. Ese es el dato. Perímetro 34. ¿Cómo se halla el perímetro? Suma los lados. 5 más 5, 10. Le aumentas B más B, 2B y lo igualo a 34. De aquí, 2B lo igualo a 24 y me sale B igual a ¿cuánto? A 12. ¿Ya? Pero me están pidiendo cuánto vale esta diagonal. Le voy a llamar X. El B ya le voy a poner 12 porque ese es el valor que calculé. Entonces los jóvenes que me han dado la respuesta es porque han empleado el famoso teorema de ¿quién? Pitágoras. La hipotenusa x cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y aquí x cuadrado, 12 al cuadrado 144 más 25, 169. Le saca la raíz cuadrada, x es 3. Y esa es la respuesta del problema. ¿Ya? Ahora, ustedes como están en tercero de secundaria, nivel avanzado, es bueno que recuerden estos triángulos pitagóricos. Esto tienen que saberlo de memoria. En geometría, difícilmente aplicas Pitágoras para resolver un problema. Lo que aplicas constantemente son esos triángulos pitagóricos. Triángulos pitagóricos no son triángulos notables necesariamente, sino los lados son enteros. El primerito que acabamos de ver es el 5, 12, que son catetos, y la hipotenusa es 13. Eso te lo sabes. Eso también se usa en física. Tengo un cateto 7. Cateto 24. Entonces la hipotenusa será 25. Todo por Pitágoras, pero ya no aplique Pitágoras. Y ojo, son múltiplos también de esos números. ¿Eh? Se puede multiplicar por 2, por 3, hasta con raíces inclusive se puede multiplicar. Pero esos triángulos son los famosos pitagóricos, que en geometría abundan un montón de ejercicios relacionados con ellos. Otro, cateto
8 y 15. Entonces, la hipotenusa sale 17. Y el más famoso de todos ellos que se involucran con cualquier problema son los catetos cuya relación es de 3, 4, 5. Ahí está. Esos son los famosos triángulos pitagóricos. ¿Ya? No se vayan a olvidar entonces. Con esto ya podrías haber resuelto el problema al toque, ¿sí? 5, 12, sin Pitágoras, 13 por. Ya. Por ejemplo, acá en el último, el 3, 4, 5. ¿Qué pasa si multiplico por 2? 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, ya calculas el otro, 5 por 2, 10. Ya no necesitas Pitágoras. Igual sucede con los demás. Muy bien, jóvenes. A ver, intenten ese problemita. Ya. Mando la clave. Balbín, Payona, Guamanchá, Gualuque, García, Caicho. Muy bien, jóvenes. Guamaní también. Mira, este es un rombo. Las diagonales miden 12 y 16. Calcule su perímetro. Ya. Recuerden cuando trazan las diagonales. Las diagonales son perpendiculares. Se cortan en el punto medio. Si una diagonal mide 12, cada parte mide 6. Y si la otra mide 16, este vale 8. Este vale 8. Calcule su perímetro. Ya, muy bien. Hace un momentito hemos visto el famoso triángulo pitagórico. Este que está acá. ¿Cómo te das cuenta que es pitagórico? Por los catetos. 6 y 8. Ese 6 es 3 por 2 y el 8 es 4 por 2. Entonces es un pitagórico de 3, 4, 5. Entonces cada lado has calculado que mide 10. Entonces, ¿qué es lo que te piden acá? Perímetro. 10 veces 4 es 40. Esa es la solución del problema. Aplicando correctamente el triángulo de 3, 4, 5, ya no se pierde tiempo aplicando Pitágoras. En geometría abundan esos triángulos que le he mencionado. Sepan relacionar eso. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al problema 5. Inténtenlo.
Ya, me han dado la respuesta dos jóvenes, Payona y Gutiérrez. A ver, vamos a ver, ya, si es cierto con lo que dicen. A ver. Veamos. El ejercicio indica que es un rombo ABCD. ¿Ya? Se traza la altura BH. Muy bien. Recuerda la teoría que te dije. Si traza la altura, es perpendicular abajo y perpendicular arriba. Acá también en 90. ¿Ahí? Ya. Ahora, H mide 3. Ya está. DH vale 2. ¿Y qué piden? Calcule CH. Ahora, como es rombo, ya puedo saber cuánto vale cada lado. Mira el lado AD. AD mide 5. 3 más 2, 5. Entonces, AB también va a ser 5. BC, 5. Pero acá hay un triangulito muy conocido. Hipotenusa 5, cateto. Claro, obviamente el otro cateto es 4. Hay en CH, voy a trazar la línea. X. Listo, jóvenes. ¿Cómo le sale raíz de 41? Evidentemente, en este triángulo rectángulo, lo único que me queda es Pitágoras, porque no se puede realizar de otra forma. ¿Está bien? Sería X al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Dieciséis más 25, 41. X cuadrado 41, le saca la raíz, X te sale raíz de 41. ¿Así le sale, sí o no? Muy bien, ahí está. Sale raíz de 41. Muy bien, ¿ya ves? Mira ese concepto que hemos tenido de la altura. No solamente abajo es perpendicular, arriba también es perpendicular. ¿Ya? Bien, muchachos, seguimos.
Vamos con la número 6. Ya, me dio la respuesta. Muy bien, Payona y Gutiérrez. Balvin también. Vamos a colocar los vértices de ese cuadrado. ¿Está? Ahora, te piden cuánto vale la diagonal. Si tú quieres calcular la diagonal, tienes que conocer cuánto vale cada lado. Supongamos que cada lado mida A. A ver. AB, ese es el dato, sumado con el doble de BC es igual a 6 más AB. Jóvenes, AB es A. Es A. Y BC también es A, o sea, el doble de A. Eso es igual a 6 más AD, que también vale A. Y ahí al ojo, pues, allá el valor de A, ¿o no? Sí. A es igual a 3. Pero te están pidiendo el valor de la diagonal. Vamos a ponerle la D. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la D? Sí. Porque es un triángulo de 45. Cada vez que traces una diagonal, hay un triángulo notable de 45. Por eso, que la diagonal vale A raíz de 2. Pero, como A vale 3, la respuesta sería 3 raíz de 2. Ahí está la solución. Ya, muy bien. Balvin, Luque, Jara Cruz, Cotrina y Salvatierra. Muy bien, jóvenes. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 7. Wow, me dice Balvin, me da la respuesta. Guamanchagua, también Payona. García García. Muy bien, García. Pero falta multiplicar por algo. García. Gutiérrez. Perfecto. Ahí está, muy bien. Ya. Acá dibujamos el paralelogramo. Puedo dibujarlo así también. Ya. Vamos a colocar los vértices
Mira pues, dice que el ángulo A es el doble del ángulo B. Ahí dice arriba. Entonces, si el ángulo B, yo le llamo teta al ángulo B, el doble de teta será la medida del ángulo A. Pues el doble de teta. Acá está. ¿Viste? Medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo B. Y entonces te piden la medida del ángulo C. Pero tú sabes que los ángulos opuestos, ¿cómo son? Iguales. Entonces vale 2 teta. Ustedes reconocen una propiedad ahí. ¿Cuál es la propiedad? El ángulo A, el ángulo B, sus medidas, por supuesto, van a sumar 180. ¿Está bien? Entonces de aquí, 3 teta 180, 3 pasa a dividir y te queda 60 grados. Ya. Pero ¿qué es lo que piden? Lo que piden es cuánto mide el ángulo C. Entonces la medida del ángulo C es el doble de teta, pero teta vale 60. Entonces la respuesta de la medida del ángulo C es igual a 120 grados. ¿Está bien? Claro que sí. Ajá, muy bien, Cotrina, Salvatierra, Luque, Chicaya, muy bien. Ya. Voy a retroceder para que tomen captura. Me han dicho por el chat privado. Ahí creo que, ahí. A ver, el que me dijo para tomar captura me dice, ya lo capturé, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Ahora veamos la 8. Ahí está. Tenemos un cuadrado. Ya. Vamos a colocar aquí los vértices. Este es A. B. C. D. En el lado CD se ubica el punto P. Ahí está el P. Tal que el ángulo sea P 8 grados. ¿Ya? Te dicen que el ángulo sea P
es 8 grados. Profe, ¿qué significa eso? Simplemente 8 es un ángulo pequeñito, pero ¿no? Y está acá. 8 grados. Luego dice DP menos CP4. Ya, vamos a ponerlo acá. Resolución. Dato del problema.